su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Montarse en una idea, una iniciativa, en un proyecto es plagio. Mi padre y amigo médico pediatra Fortino Rentería Meneses nos aconsejaba que no nos preocupáramos cuando alguien o algunos nos robaban una idea, una iniciativa o un proyecto, porque exacto, la imitación es el invento de los imbéciles. La anterior enseñanza la hago extensiva para aquellos que se montan en los proyectos primigenios porque carecen de talento e ingenio propios, pero les sobran parches para tratar de mantenerse vivos, sobre todo en la política y en algunos casos en los negocios. En conclusión, son maestros del plagio. Mi gran amigo y respetado colega Carlos Ramírez desnuda en dos sendos artículos el modelo electoral PRIAN de Salinas Cedillo Peña, cuando denuncia que para avanzar en el debate anticipado de la reforma electoral que anunciaron el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los intelectuales orgánicos del neoliberalismo salinista, cedillista, peñista se presentan con un montaje cuando lo aconsejable es que deberían de hacerse a un lado como bloque de presión y buscar participaciones individuales o de plano desaparecer del mapa político. Porque el desplegado continúa con los abajo firmantes del modelo electoral Salinas Cedillo Peña, solo contribuye a recordarle a la sociedad que ellos fueron los responsables de tratar de convertir la vieja Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz en 1988 en el Instituto Electoral en modo de Manuel Bartlett Díaz con las reformas de 1990, 1996 y 2014. El desplegado, firmados por los miembros del bloque orgánico y grupo de presión conocido como Instituto de Estudios para la Transición Democrática, operado desde 1989 por José Goldenberg, y que se escrituró el concepto de transición a la democracia, suma una lista de abajo firmantes con políticos e intelectuales asesores de Goldenberg, Leonardo Valdés, Lorenzo Córdoba, que se apoderaron de las reformas electorales a partir de un bloque de poder, PRI, PAN y el PRD de los chuchos, y hoy regresa por sus fueros bajo el control de Goldenberg, el intelectual salinista cedillista que dirigió el primer IFE en 1990, y Lorenzo Córdoba Vianello, asesor de ese IFE y presidente del Instituto Nacional Electoral 2014-2023, que surgió del Pacto por México, justamente del PRI de Peña, el PAN de Ricardo Anaya y el PRD de los chuchos. Todo este bloque político 1990-2024, añade, ha controlado y manipulado durante 34 años las estructuras electorales inventadas por el presidente Salinas de Gortari en su intento por ocultar el fraude electoral de julio de 1988. Y hoy ese grupo reaparece como un nuevo bloque político intelectual, porque carecen de espacios públicos para intentar bloquear la reforma electoral que ya perfiló sus primeros indicios la presidenta Sheinbaum Pardo. Toda la reforma electoral salinista, cedillista, peñista estuvo operada para crear condiciones que dificultaran en grado de imposibilidad la victoria de Andrés Manuel López Obrador como figura disidente, no alternativa del régimen,
y sobre todo, Córdoba convirtió al INE en una estructura político-ideológica contra el populismo, pero en una actitud absolutamente antidemocrática porque quiso organizar al conservadurismo que fracasó como la Rosa en 2024. Woldenberg, el consejero presidente chuchista, gordillista, priista, Valdés y Córdoba se apoderaron del control del Instituto Electoral y perdieron en su intento de crear un aparato electoral que excluyera a Morena y a su populismo. Por cierto, crítico como es Ramírez, agrega que la reforma electoral perfilada por Morena desde su mayoría calificada constitucional tampoco es una garantía de avance democrática, porque a su manera también reconstruye para ellos a la autoridad electoral en modo de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz. Y sigue, desde la oposición y con el desprestigio de haber pervertido las funciones del IFE-INE, Woldenberg, Valdés y Córdoba, ahora sí proponen reformas que dicen ser realmente democráticas, cuando Córdoba, como personero de la alianza PRIAN, el PRD, estaba fundido, convirtió al INE en el IEPES, Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, priista del viejo régimen, porque le agregó funciones de configuración de discurso ideológico conservador, excluyente de expresiones populares que mal que bien representan bases electorales. Suena hasta la intelectualmente cínica la propuesta de ese instituto de Woldenberg, Valdés Córdoba, de exigir una reforma que garantice la autonomía de las autoridades electorales, cuando toda la presidencia de Córdoba 2014-2024 funcionó como Secretaría de Elecciones del PRIAN, y esta alianza, salvo a Córdoba de su caída inevitable, cuando se refirió con lenguaje racista, grosero y vulgar al perfil del dirigente de comunitarios indígenas que querían incorporarse al modelo occidental de elecciones. Y muy importante, Peña intervino personalmente en 2015 para salvarle la vida burocrática a Córdoba, sobre todo porque la presidencia de Córdoba en el nuevo INE fue palomeada por el propio Peña en una reunión privada en la que Córdoba acudió a informar del cumplimiento de los compromisos que lo ataban a la alianza PRI-PAN, que se había forjado en diciembre de 2012 con el Pacto por México y sus reformas neoliberales de segunda generación. Por tanto, remata, sin autoridad moral ni política, la troika Woldenberg, Valdés, Córdoba se quiere erigir en aduana de la reforma electoral que se va a discutir en el Congreso, donde el PRIAN de los intelectuales electorales apenas suma 21.6% de la bancada. Y por ello, este grupo intelectual salinista, sedillista, peñista se afirma solo en bloque de opinión potenciado por medios de comunicación afines al antipopulismo. La propuesta morenista de reforma, que Carlos Ramírez la considera bastante mala, pero le cierra la puerta al bloque de Salinas, Zedillo, Peña, que quieren una autoridad electoral para el 2030 que afecte a la mayoría morenista. Así concluye, están perdidos, sobre todo si tomamos en cuenta su pasado oscuro y antidemocrático. Por todo ello, le corresponde al Congreso de la Unión mejorar o enriquecer la iniciativa presidencial. Antes de cerrar esta entrega, es de recordarse las palabras que me confió un cercano colaborador de Peña Nieto.
Ha sido un orgullo colaborar con un presidente demócrata que reconoció el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave, quien les recuerda el conocimiento de las noticias acerca a los hombres y a los pueblos.